¿Se imaginan una Champions League sin Milan, Inter y Juventus o sin alguno de esos tres equipos? Porque eso puede pasar la próxima temporada. Si nosotros vemos la tabla de clasificación a puestos de Champions de la Serie A, nos encontramos con que solamente el Milan, de estos tres equipos que les comenté, está en puestos de Champions y ocupa el cuarto puesto y ni siquiera tiene demasiada ventaja sobre sus competidores más cercanos. Pero en estos momentos, tanto Inter como Juventus, que ya sabemos que está condicionada por la sanción de los 15 puntos, ninguno de esos dos equipos está en puestos de Champions y el Milan no está tampoco con demasiada ventaja. Entonces, ¿ustedes se imaginan de verdad la próxima edición de la Champions League sin Juventus, Milan o Inter dentro de sus participantes? Y sobre todo si tomamos en cuenta, eso suena muy raro, si tomamos en cuenta que esta temporada en instancias de cuartos de final nos encontramos tanto al Milan como al Inter, ¿no? Bueno, hoy en Gol Mío vamos a hablar un poco sobre este tema y no solo sobre esto, sino sobre qué pasó el fin de semana en la Serie A, cómo está la tabla, cómo llegan los equipos, cuáles fueron los resultados, cómo está la clasificación no solo a Champions, sino a las otras competencias europeas, Europa League, Conference League, cómo está la situación con el descenso, que también parece haberse encendido en esta etapa final de la temporada, cuando ya los tres equipos que están de último, que han estado de últimos a lo largo de toda la temporada, me refiero a Hellas Verona, Sampdoria y Cremonese, están empezando a sumar algunos puntos de manera seguida. Entonces vemos que no solo están sumando puntos, sino que los otros equipos que están cerca del descenso, que no están ahorita en puestos de descenso, pero están cerca, también se han pegado algunas malas rachas. Entonces está todo muy abierto, todo el panorama, y hoy en Gol Mío vamos a hablar sobre eso. Antes de compartirles toda esta información, y en alguna parte será análisis también, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, si les gusta el contenido, por supuesto, que le den like al video, y a que nos sigan en nuestras redes sociales, @golmio, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Ok, vámonos de lleno con el tema principal de este video. Una Champions League sin Juventus, Inter y Milan como representantes italianos. Eso suena muy raro, y de hecho hay pocos antecedentes recientes. Por supuesto que durante los años de dominancia, de hegemonía de la Juventus, también esa etapa coincidió con una mala época tanto de ambos clubes de Milán. Tanto el Inter como el Milan estuvieron varias temporadas, más el Milan que el Inter, sin meterse en la Champions League. Entonces ya nos encontramos recientemente con que, bueno, por lo menos estaba la Juve, pero que no vayan los tres, eso es una cosa muy rara de oír, y por eso me quiero meter en los antecedentes. Esto significa, por supuesto, cuando hablamos de que Milan, Inter y Juventus no van a Champions League, o en ese hipotético caso, se traduce en que ninguno de estos equipos puede alcanzar los primeros 4 puestos, el podio. Es verdad que el podio lo solemos relacionar con 3 puestos, primero, segundo y tercero, si pensamos también en las Olimpiadas, etc. Pero en lo que se refiere a fútbol y a ligas, hablamos del podio de los primeros 4. Si hablamos de podio, de verdad que hay muy pocos antecedentes en los que Milan, Inter y Juventus no han estado, o por lo menos uno de esos 3 equipos no ha estado en el podio, pero que los 3 se queden fuera del podio no ha pasado casi nunca. Sí ha pasado, pero muy pocas veces, y eso es lo que vamos a revisar en estos momentos. La Serie A, como la conocemos ahorita, el formato de liga, empezó en el año 1929-1930. Esa fue la primera temporada, 29-30. Por supuesto que no es el mismo formato, o no era el mismo formato que tenemos ahorita. Quizás había menos equipos, el tema de la puntuación era distinta, la cantidad de partidos, etcétera. Todo eso era distinto, ha ido variando, pero el formato de Serie A existe desde la temporada 29-30. Eso no quiere decir que esas sean todas, no son todos los campeonatos, todos los scudettos que se han disputado. Entonces, antes de 1929 y 1930, ¿qué había en Italia como fútbol o como representación de la primera división? Bueno, había un formato extraño que fue variando y fue cambiando, que empezó en 1898, o por lo menos estos son los campeonatos que reconoce la Federación Italiana de Fútbol y lo que es la Serie A ahorita.
desde 1898. ¿Okay? En ese momento, el primer antecedente que tenemos es de ese mismo año, 1898. Esa temporada la ganó el Genoa, y decimos temporada, pero en realidad fue un formato de semifinales. En esa temporada de 1898 ya existía la Juventus, pero la Juventus no participó, todavía no existía el Milan y por supuesto todavía no existía el Inter. Entonces, podemos decir que en 1898 ni Milan, ni Inter, ni Juventus estuvieron en el podio. Lo mismo pasó en la temporada 1899, que el Genoa también salió campeón bajo este formato de semifinales. Ese formato fue cambiando. Al principio solo participaban 4 equipos y así fue durante muchos años. Después le integraron una especie de formato de liguilla y fue variando mucho en realidad. Hay que hablar de estos antecedentes y los tenemos que incluir dentro del tema que estamos tocando hoy, porque al final, cuando hablamos de cantidad de títulos ganados en primera división por parte de los clubes italianos, incluimos estos títulos de estas épocas. Por ejemplo, antes de la existencia de la Serie A, de que se creara la Serie A, el Milan ganó 3 títulos que están incluidos dentro de su palmarés. La Juventus ganó 2 y el Inter ganó 2, y esos también están incluidos dentro de sus respectivos palmarés. Por ejemplo, en el año 1900 ya nos encontramos con que el Genoa ganó otra vez, pero en esa ocasión participaron Milan y Juventus. Ya es otra cosa, sí participaban estos equipos de los que estamos hablando. Entonces, temporada 1898, temporada 1899, temporada 1908, temporada 1909. Después, todas las temporadas comprendidas entre 1910 y 1915, esos 5 años seguidos. Lo mismo desde la temporada 1920 hasta la temporada 1925, y desde el año 1927 hasta el año 1929, todas estas temporadas, todos esos números que quizás suenan un poco enredadizo y me disculpo si los estoy confundiendo, pero en todas esas temporadas ni Milan, ni Juventus, ni Inter estuvieron en el podio dentro de los primeros 4. De hecho, ni siquiera existían en algunos casos, la figura del tercer lugar a veces no existía, dependía de la temporada. Era campeón y subcampeón en muchas de estas temporadas que les comenté. Todo esto es previo a la creación de la Serie A, porque desde que se creó la Serie A y de ahí en adelante la historia es otra. Y este es el dato que conseguimos hoy, uno de los datos más duros que conseguimos para este episodio en Ogol Mío, y es que desde la temporada 1929-1930, que es la primera de la Serie A, hasta la actualidad, solamente en una temporada, escuchen bien, solamente en una temporada, Milan, Inter y Juventus no han quedado en el podio. Solamente una vez. ¿Cuándo pasó eso? Esto sucedió en la temporada 1941-1942, hace muchísimo tiempo, es decir, hace más de 80 años. Hace más de 80 años, esa fue la última vez que Milan, Juventus e Inter no estuvieron dentro de los primeros 4 clasificados en la primera división italiana. ¿Quiénes conformaron el podio en esa ocasión? Bueno, la Roma ganó su primer título. Roma, Torino, Venecia y Genoa fueron los 4 equipos que conformaron ese podio. Entonces es normal que nos haga ruido esto de un podio sin Milan, Inter y Juventus, o sin alguno de esos 3 equipos. Como les dije, más de 80 años que no pasa. Ese es el único antecedente desde que se llama Serie A, desde 1929-1930, el único antecedente que hay de un podio sin alguno de estos 3 equipos, que es un dato muy importante. Después están las otras consideraciones que ya les dije de principios de 1900, varios campeonatos en los que por supuesto no figuraban en el podio, ni siquiera existía la figura del podio. Pero si hablamos de Champions, si vamos a hablar de Champions, hay que aclarar que bueno, en esta temporada 1941-1942 todavía no existía la Copa de Campeones, que así fue como originalmente se llamaba el torneo. Además, recuérdense que ese formato de Copa de Campeones solo incluía al campeón de la liga. Solo el campeón de la liga podía participar en esa competencia europea. Más nadie, más nadie. A veces pasaba que el equipo de algún país ganaba la Champions, ganaba la Copa de Campeones, pero no ganaba su liga, pero sí participaba en la próxima edición de la Copa de Campeones porque figuraba como el vigente campeón. ¿Okay? Entonces por eso en algunos casos sí había 2 equipos de algún país. Pero esto cambió por primera vez en el año 1997-1998. En esa edición de 1997-1998 empezaron a clasificar el campeón y el subcampeón de la liga, de las ligas, pues. No de todas las ligas, de las ligas mejor rankeadas,
Por supuesto podemos hablar de la liga italiana, de la liga española, de la liga inglesa, de la liga alemana, de la liga francesa. Eso iba variando, ¿no? Con el coeficiente que después se inventó la UEFA. Pero en realidad, cuando empezaron a participar 4 equipos de la Serie A o de estas ligas con mejor coeficiente en la Champions. Bueno, eso fue en la temporada 1999-2000. Hace nada, si lo ven en verdad, hace 23 años fue que empezó este formato de 4 equipos clasificados por liga. Y desde entonces, desde que existe ese formato, desde que existe el formato de clasificación de los primeros 4 rankeados, en algunas temporadas podían ser 3 rankeados, dependiendo, Italia pasó por esa etapa, pero desde hace 23 años, siempre un equipo entre Milan, Inter o Juventus, siempre ha participado en la UEFA Champions League. Estamos hablando de los 3 clubes más grandes de Italia, esto lo podemos decir sin temor a equivocarnos. Los 3 más grandes de Italia son Milan, Juventus e Inter, esto lo sabe prácticamente todo el mundo. Quizás el otro debate, otra cosa es cuál de los 3 es el mejor equipo de Italia. Eso varía según la época. La Juventus tiene muchísima ventaja, pero muchísima ventaja en lo que se refiere a campeonatos locales. La hegemonía de la Juventus en términos de cantidad de ligas, de copas, de supercopas, es una cosa que no se puede discutir. Su rendimiento en Europa es otra cosa. Y el rendimiento de Europa del Milan y del Inter es otra cosa. Entonces, ese es otro debate que podríamos hacer un video aparte, pero que no queden dudas que Milan, Inter y Juventus son los más grandes de Italia. Y un dato demasiado curioso es este, pues, desde que existe este formato de clasificación de 4 equipos, siempre ha habido un representante, ya sea Juventus, Inter o Milan, en la UEFA Champions League. Recordemos que la Copa de Campeones de Europa fue rebautizada en la temporada 1992-1993. La 92-93, podemos decir, fue la primera temporada de la Liga de Campeones de Europa o la UEFA Champions League. Igual se mantenía el formato de clasificación de los campeones de las ligas, ¿ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quiero hablarles de cuándo fue la última vez que se disputó una Champions League sin Juventus, Inter y Milan. Y eso sucedió en la temporada 1991-1992. ¿Quién la disputó? ¿Quién fue el representante italiano? Fue la Sampdoria. La Sampdoria, ¿se acuerdan de Sampdoria? Sí, la de Vialli, de Mancini, quizás, bueno, yo no la vi, por supuesto, no había nacido, pero es recordada históricamente porque llegó a la final de esa edición de la Champions League y la perdió contra el Barcelona de Cruyff, de Johan Cruyff. La perdió en el tiempo extra con un gol de tiro libre de Ronald Koeman, ¿no? Que entrenó al Barcelona hace unas temporadas, actual entrenador de Países Bajos. Esa fue la última edición en la que no participaron ni Milan, ni Juventus, ni el Inter. Hay que aclarar que la edición de la Serie A anterior a esta edición de Champions de la que les estoy hablando, es decir, la temporada 1990-1991, la ganó, por supuesto, la Sampdoria y por eso participó en la Champions. Y ese año en el podio quedaron tanto Milan como Inter. Después de este abreboca un poco denso de la historia de la Serie A, del Inter, del Milan y de la Juve, quiero entrar en qué pasó en la última jornada de la Serie A, del calcio. ¿Qué pasó el pasado fin de semana, en la fecha 30? ¿Por qué quiero revisar esto? Porque, como les dije, Milan en estos momentos está en el 4º puesto y tambaleando porque no tiene mucha ventaja. Inter está en el 5º puesto y tambaleando porque no tiene una buena racha. Ha perdido muchos partidos en muy poco tiempo. La Juventus, después de la sanción de los 15 puntos, también está prácticamente fuera de Champions, no de competiciones europeas. Entonces se puede dar este escenario, se puede dar por lo que ha sido la temporada, por lo raro que ha sido esta temporada, se puede dar que la próxima edición de la Champions no veamos ni a Milan, ni a Juventus, ni a Inter por primera vez desde la temporada 1991-1992. Pero antes de meternos con estos 3 clubes, vamos a hacer echar una repasada un poco rápida, breve, de qué pasó. Bueno, la fecha se abrió el pasado viernes con un batacazo, por decirlo, no sé si un batacazo, pero un resultado importante para Cremonese. Cremonese venció 1-0 al Empoli con gol de Cyriel Dressers. ¿Por qué es importante esto? Porque el Cremonese, con esa victoria, ahorita se puso a 7 puntos de salir de la zona de descenso. 7 puntos suena como mucho, pero
Es importante destacarlo porque hasta la fecha 24 no había ganado ningún partido de la Serie A, ninguno. Su primera victoria llegó en la fecha número 24, estamos en la 30, o sea, hace 6 fechas Cremonese consiguió su primera victoria en Serie A de esta temporada y fue contra la Roma ese partido, pero lo curioso es que no solo ganó esta semana, sino que la fecha anterior Cremonese le ganó 3-2 a la Sampdoria, un partido muy muy importante. La Sampdoria en estos momentos está de última en la tabla, en el último lugar con apenas 16 puntos. Entonces ahorita Cremonese tiene 3 victorias y tiene 2 en fila y está a 7 puntos de salvarse. No es un dato menor porque en estos momentos la cosa se empieza a poner muy complicada en los partidos de descenso. A los equipos que de ahora en adelante quedan 8 fechas de la Serie A, ¿verdad? En estas 8 fechas, los equipos que se enfrenten a los equipos que están en la zona de descenso no van a tener partidos fáciles. Van a ser partidos muy complicados porque se están jugando prácticamente vida o muerte. Ningún club quiere descender. Por más ventaja o desventaja que tengan, que exista, van a darlo todo hasta la última fecha. Entonces, ojo con Cremonese, que podría inventarse un milagro a final de esta temporada, un milagro impensado, porque hasta yo a principios de enero veía imposible, ya descartado totalmente que Cremonese se salvara, y ahorita la que parece descartada totalmente es la Sampdoria y no Cremonese. Y una victoria, algún empate, cualquier cosa, cualquier puntico que rescate Cremonese va a ser vital para ese objetivo. Después tenemos que ese mismo viernes jugaron Spezia y Lazio. La Lazio volvió a ganar. La Lazio ganó 3-0 con goles de Immobile, Felipe Anderson y Marcos Alonso. Hay que decir de Immobile que tuvo un accidente automovilístico, va a estar por suerte, menos mal no fue un accidente grave, fue un choque con un tranvía que todavía no se conoce muy bien en qué circunstancias, pero tuvo algunas fracturas de costilla y otras cosas, pero podría volver a jugar pronto, de aquí a 3 semanas o un mes. Es importante aclarar eso. La Lazio, desde que quedó eliminada en Conference League, se dedicó netamente a la liga y le ha salido muy bien. La Lazio en estos momentos tiene 61 puntos, es el principal competidor, por decirlo de alguna forma, entre comillas, del Napoli. Está en segundo lugar la Lazio con 61 puntos, está a 14 de el Napoli. No solo eso, sino que en las últimas 8 fechas de la Serie A, la Lazio ha ganado 7 partidos y ha empatado 1 nada más. Y hay que tomar en cuenta que entre esas 8 fechas se enfrentó al Napoli, se enfrentó a la Roma, se enfrentó a la Juventus también y ganó todos esos partidos. Y el dato más importante para la Lazio en estos momentos, más allá de las victorias, del buen juego, del buen funcionamiento, del buen momento en el que están pasando ahorita, el dato más importante es que tienen una ventaja de 5 puntos sobre el tercer lugar, que es la Roma, tienen una ventaja de 8 puntos sobre el cuarto lugar, que es el Milan, y tienen una ventaja de 10 puntos sobre el quinto lugar, que en estos momentos es el Inter. Escenario ideal para la Lazio para conseguirse su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League, porque tienen una muy buena ventaja sobre el quinto puesto, sobre el cuarto puesto también, quizás sobre el tercero un poco menos de ventaja, pero para que la Lazio no clasifique a la próxima edición de la Champions va a tener que equivocarse mucho en las últimas 8 jornadas y por cómo están jugando yo no lo veo. No sé si eso vaya a pasar. Bueno, esos fueron los partidos del viernes de la Serie A. El sábado jugaron los equipos de Italia que todavía están en carrera en la Champions. Jugaron Bologna y Milan. El Milan visitó al Bologna. Jugó Napoli con el Hellas Verona y jugó el Inter con el Monza. ¿Y qué pasó? Ninguno de los 3 equipos ganó. Entonces, bueno, yo vi un meme en internet que me pareció bastante acertado con lo que decía, que era mostrando los resultados de estos partidos: empate del Milan, empate del Napoli y la derrota del Inter. Y el meme decía: dime que estás jugando cuartos de final de Champions League sin decirme que estás jugando cuartos de final de Champions League. Bueno, ahí está el ejemplo. ¿Por qué? Porque por supuesto las energías de estos equipos están dirigidas totalmente a esta instancia tan importante. O sea, meterse entre los primeros 4 de la Champions, los primeros 4 de Europa, es más importante en estos momentos que el partido que puedas tener el fin de semana contra equipos, aquí hay que decir, de mitad de tabla, en el caso de Inter y Milan, y que están en descenso en el caso del Napoli. Entonces, por supuesto, Milan jugó con 10 suplentes titulares. O sea, del 11 titular, 10 de esos jugadores son banca, no son titulares habituales. El único titular fue Maignan. El Napoli también rotó y el Inter rotó medianamente.
Entonces, fue una jornada un poco complicada para los de arriba, pero bueno, como les decíamos, el Milan empató ante Bologna, volvió a botar puntos el equipo de Stefano Pioli en este contexto del partido de Champions. Empató, como les dije, salió con 10 jugadores que usualmente son banca, y a los 30 segundos el Milan ya estaba perdiendo 1-0 con un gol de Sansone del Bologna. Después los rossoneri se metieron en partido, jugaron mejor, igualaron con el gol de Tommaso Povega, y el partido terminó 1-1. El Milan en estos momentos ocupa el puesto número 4 en la tabla de clasificación, es decir, por ahora está consiguiendo el acceso a la próxima edición de la UEFA Champions League. Tiene 53 puntos, y un dato importante es que en sus últimos 6 partidos de liga solamente ha ganado uno. Solamente un partido de liga de los últimos 6 los ha ganado, y ha empatado los últimos 2 con el Empoli y con el Bologna. Tiene 2 puntos de ventaja sobre el Inter, sobre el quinto. El Inter tiene 51. Si el Inter hubiese ganado su partido contra el Monza, pasaba al Milan en la tabla, se metía en puestos de Champions. Y el Milan está a 3 puntos de la Roma, que sacó ventaja en esta jornada, y está a 8 de la Lazio. Ni saquemos la cuenta de a cuántos puntos está el Napoli, porque ya es prácticamente imposible, pero si quieren hacer los cálculos igual por ocio, el Milan está a 22 puntos del primer lugar. Para que no se den mala vida los fanáticos rossoneri, porque 21 puntos, quedan 8 fechas, son 24, ya yo sé que desde hace rato está descartado, pero para que lo tengan en cuenta. También los fanáticos del Inter, los fanáticos de la Juve, por supuesto. Yo creo que el único equipo que todavía podría disputarle el título al Napoli es la Lazio. Bueno, el otro partido de ese día, como ya les dije, fue Napoli-Hellas Verona. El Napoli recibió al Hellas, que está en el puesto número 18 en la tabla, en puestos de descenso. Y el partido terminó 0-0. En estos momentos de la temporada el Napoli está haciendo una especie de flexión, es donde vemos que ha botado algunos puntos. Hace un par de fechas botó puntos con el Milan, en la derrota con el Milan, pero antes de eso no había botado muchos puntos más. Pero bueno, se puede dar el gusto por la gran ventaja que tiene y por el momento de la temporada en el que está, como ya dijimos, disputando cuartos de finales de la UEFA Champions League, justamente contra el Milan. Entonces, bueno, se puede dar este tipo de flexión, por decirlo de alguna forma. Sí es un resultado muy importante para el Hellas Verona, que como les dije, está en puestos de descenso, pero la jornada anterior resulta que le ganó al Sassuolo, y ahorita sacó este empate contra el Napoli, que va de primero en la liga, que no está nada mal, y nos encontramos con que en estos momentos Hellas Verona tiene 23 puntos, y que está solamente a 3 puntos de alcanzar a Spezia en cantidad de puntos y, por decirlo de alguna forma, salirse de la zona de descenso. Por supuesto, para que esto pase, hay que ver, en este caso estoy hablando de un hipotético empate en puntos entre Spezia y Hellas Verona, y ahí habría que ver la diferencia de goles, pero quedan 8 fechas y 3 puntos en 8 fechas no es mucho, y el escenario es todavía más optimista para el Hellas Verona si consideramos que, además de que faltan 8 fechas y la ventaja o desventaja es de 3 puntos, su competidor más cercano, es decir, a Spezia, el equipo al que quiere alcanzar, en sus últimos 12 partidos solamente ha ganado una vez. De sus últimos 12, solo una victoria, y acumula 6 derrotas y 5 empates. Entonces, tampoco es que está persiguiendo a un equipo que esté sumando muchos puntos últimamente, ¿no? Va a estar muy entretenido esa, como dicen en Italia, la salvezza por el descenso, por no bajar a la Serie B, a la segunda división. Ya dijimos que Cremonese puede intentar el milagro, y digo, lo del Hellas también sería importante porque no ha tenido una buena temporada, pero lo de Cremonese podemos catalogarlo como milagro porque de verdad no había ganado ningún partido hasta la fecha 24 y todos ya lo dábamos por descendido, y bueno, 7 puntos, 8 fechas, se pega una buena racha de 3 o 4 partidos sumando algo, y el escenario puede cambiar muchísimo. Bueno, después tenemos esta victoria del Monza como visitante ante el Inter, victoria importantísima para el Monza, que ya prácticamente se asegura, ya tenía su buena ventaja, pero ya prácticamente se asegura la permanencia para la próxima edición de la Serie A. Y es importante, y es una cosa bastante curiosa que hay que decirlo del Monza. El Monza, como todos sabemos, le pertenece, el propietario, el dueño, es Silvio Berlusconi, quien fue por muchos años dueño y presidente del Milan, y consiguió, bueno, la época dorada del Milan
prácticamente fue bajo su gestión. Entonces, obviamente hay como una especie ahí de afinidad con el Milan. Su director ejecutivo es Adriano Galliani, quien tiene la misma simpatía por el Milan como Berlusconi. De hecho, a Galliani se le ha visto muchas veces en esta misma temporada en San Siro para ver al Milan, partidos de Champions, y celebrando. Entonces es curioso que este año que el Monza asciende a la Serie A, esta primera temporada del Monza en la Serie A, bajo la gestión de Berlusconi y de Galliani, este equipo consiga 4 de 6 puntos contra el Inter, porque ganó este partido, pero le había empatado en la primera vuelta, y 6 de 6 puntos sobre la Juventus. Le ganó los 2 partidos a la Juventus. Y lo más curioso es que perdió sus 2 partidos contra el Milan. Entonces hay ahí no digo para especular ni pensar mal de ellos, sino que bueno, están estos gestos de que obviamente para los dirigentes del Monza los partidos contra Juventus e Inter tienen un peso distinto, como pasa con casi todos los equipos, pero hay una historia ahí detrás. Bueno, volvamos al tema más importante, que es la actualidad del Monza. En estos momentos el Monza ocupa el puesto número 13 en la tabla de posiciones con 38 puntos. Dijimos que el Hellas Verona está en el puesto 18 con 23, entonces tiene 15 puntos de ventaja, 15 puntos a falta de 8 fechas sobre el descenso. Entonces prácticamente el Monza, podemos decir, está salvado. Y si revisamos la otra cara de la moneda, el Inter en sus últimos 5 partidos no ha podido ganar. De hecho ha perdido 4 y ha empatado 1 en sus últimos 5 partidos de Serie A. En esos 5 partidos jugó contra la Juventus, contra la Fiorentina, empató con Salernitana. Y es importante este quiebre que ha tenido el Inter en este momento de la temporada tan delicado. Varias han sido las oportunidades para asegurarse el tercer o el segundo lugar. Las desaprovechó y cayó en este bache que, al igual que el Milan, porque los dos están en una especie de crisis, que están más enfocados en los partidos de Champions, pero lo del Inter parece un poco más grave por la cantidad de derrotas. El Milan no ha tenido buenos resultados, obviamente, pero ha logrado rescatar algún punto. El Inter en estos momentos ya acumula 11 derrotas en la liga. 11 derrotas es demasiado para un equipo que aspira a meterse en Champions, no solo en competiciones europeas, sino en Champions. Entonces bastante delicado el momento de Simone Inzaghi. Se especula por supuesto con su futuro. No hay nada asegurado. Incluso si se mete en semifinales de Champions, incluso si logra la hazaña, hay que ver el balance al final de la temporada. Tiene una ventaja sobre el Benfica, por supuesto, que nos hace pensar a todos que el Inter se va a meter en semis. Pero si llegara a no meterse en semifinales y nos vemos en la situación en la que están en la liga, podemos decir que ha sido un desastre, sobre todo porque el Inter sí se reforzó esta temporada. Por lo menos el fichaje de Romelu Lukaku fue un fichaje importante este año. Volver al goleador de aquel título histórico del Inter de Conte. No ha tenido, por supuesto, el rendimiento que se esperaba, y de hecho ya la prensa italiana está hablando, todavía no se sabe muy bien cuál es la fuente, pero se está hablando que el Inter no optaría por rescatar a Lukaku del Chelsea, porque Lukaku en estos momentos está a préstamo, un préstamo oneroso, un préstamo que el Inter pagó, no solo el jugador, sino una parte de la ficha, por decirlo de alguna forma. O sea, el préstamo el Inter lo pagó y el jugador va a estar esta temporada. La temporada que viene, si quiere estar en el Inter, bueno, el club nerazzurro va a tener que renegociar con el Chelsea, pero todo parece indicar que no lo van a rescatar. Bueno, otro partido también de esta jornada, esto ya fue el domingo, fue Lecce ante Sampdoria, la última clasificada. ¿Cómo quedó ese partido? 1-1. El gol del Lecce lo marcó el delantero de Gambia, Hassan Sesay, y el gol de Sampdoria, escuchen aquí, lo marcó Jesse Rodríguez. ¿Se acuerdan de Jesse Rodríguez, el exjugador del Real Madrid? Sí, bueno, Jesse marcó gol con la Sampdoria, última clasificada en la Serie A con 16 puntos. Ojo que el Lecce tiene 28 puntos, es decir, está a 5 del descenso, 5 del Hellas Verona, y en sus últimos 7 partidos de Serie A ha perdido 6 y ha empatado 1. Este empate es el que les dije que fue contra Sampdoria precisamente este fin de semana, esta última fecha. Su última victoria fue el pasado 19 de febrero. Tienen 3 meses sin ganar. Lecce tiene 3 meses sin ganar.
faltan 8 fechas para que se termine, 24 puntos por disputarse y está a 5 del descenso, así que alerta ahí, ojo con Lecce que no ha sumado prácticamente nada en las últimas fechas. Otro partido de esta fecha fue el Torino ante la Salernitana, empataron 1-1 con goles de Antonio Sanabria, el delantero paraguayo, marcó por parte del equipo dirigido por Juric del Torino, y Tony Vilena marcó para la Salernitana. Salernitana, que ocupa el puesto número 15 en la Serie A, tiene 30 puntos, tiene 7 puntos de ventaja sobre el Hellas Verona, que es el equipo que está en descenso. Y que una cosa curiosa es que en las últimas 6 fechas ha sumado 6 empates. Tiene 6 empates consecutivos en la Serie A. Es uno de estos equipos que, a mi parecer, todavía conforman la lista de clubes que podrían arriesgar el descenso, aunque tiene 7 puntos de ventaja. Sabemos que es algo importante. No hay que confiarse mucho porque, bueno, quedan 8 fechas también. Y estamos hablando de nuevo, y disculpen que sea tan insistente con esto, pero estamos hablando de equipos que no están sumando mucho y que si no se ponen las pilas, en este caso sí está bien, en este caso sí es distinto porque Salernitana, bueno, como les dije, 6 empates seguidos, 6 puntos en las últimas 6 fechas, mejor que nada. Pero yo lo meto dentro de ese grupo de equipos que todavía puede arriesgar a descender. ¿Quiénes conforman ese grupo? Aquí estoy sacando a los 3 que están en zona de descenso, que son Hellas Verona, Cremonese y Sampdoria. Esos son los 3 que están en descenso. ¿Quiénes pueden arriesgar o pueden ser superados por algunos de estos 3 equipos? Spezia, Lecce, Salernitana y Empoli. Otro de los partidos de esta fecha, yo diría partidazo, fue Sassuolo-Juventus. El Sassuolo le ganó a la Juve con un gol de Gregory de Frel. Fue un partido muy entretenido porque el Sassuolo, ya sabemos que quizás no tiene demasiadas figuras, pero es un equipo que juega bien al fútbol. Este año le sacó puntos al Milan también, lo goleó. Es un equipo que da gusto ver jugar. Por ahí en algunos momentos de la temporada arriesgó un poco de más en lo que se refiere a puntos y podía estar coqueteando con estos equipos que arriesgan el descenso. En estos momentos el Sassuolo, y después de esta victoria, está mucho más cómodo, mucho más tranquilo. Está dentro del grupo de los equipos que ya yo creo que se salvaron con 40 puntos. Sassuolo, muy buen trabajo ahí de Dionisi, el entrenador del Sassuolo. Y Juventus, que había tenido una buena racha hasta hace muy pocas fechas, bueno, ya enlazó 2 derrotas consecutivas. La fecha anterior perdió con la Lazio. Y también es importante porque venimos diciendo, o sea, a la Juventus le quitaron 15 puntos, todavía no sabemos si se los van a devolver. En estos momentos la Juve, los bianconeri, ocupan el puesto número 7 en la Serie A con 44 puntos. Y venimos diciendo que tanto Inter como Milan están pinchando, el Atalanta también bota algunos puntos. Si la Juve hubiese enlazado esos 2 partidos, si hubiese ganado contra Lazio y contra Sassuolo, que no es descabellado pensar que la Juve pueda ganar esos partidos, estaríamos hablando de que ahorita tendría 50 puntos con la sanción y que estaría solamente a 3 del cuarto puesto. Pero la realidad es otra, y está a 9 puntos del Milan del cuarto lugar. Me parece un poco difícil que la Juve se pueda meter, sobre todo si no aprovecha estos momentos delicados de Milan, Inter y estos equipos que están prácticamente regalando puntos. De todos modos, recordemos que la Juventus sigue en carrera en la Copa Italia, está en semifinales contra el Inter, y que está todavía en carrera en la Europa League. Ganó el partido de ida contra el Sporting de Lisboa. Si gana o si empata, de hecho el partido de vuelta, se asegura las semifinales, y en el eventual caso de que se meta en la final o de que gane la Europa League, si gana la Europa League, se puede meter en Champions. Yo creo que esa es la vía, ya lo he dicho otras veces, pero creo que esa es la vía para que la Juventus se meta en la próxima edición de la Champions League. Si quieren saber más sobre la situación de Europa League, les recomiendo el video de Gol Mío que habla de la previa justamente de estos cuartos de final de Europa League. Hablamos un poquito de la Juve, hablamos un poquito de la Roma, cómo llegan los equipos, y bueno, ahí pueden echarle una ojeada también. Bueno, ya solo nos quedan 2 partidos de esta fecha 30. Uno de esos partidos fue Roma-Udinese. La Roma sacó provecho de todos estos equipos que pincharon en esta fecha. La Roma venció 3-0
al Udinese en el Estadio Olímpico de Roma. Bove marcó gol, Lorenzo Pellegrini marcó, y Tammy Abraham, o como lo quieran llamar, el delantero inglés, marcó el tercer gol. La Roma en estos momentos tiene 56 puntos, está a 5 de la Lazio, ocupa el tercer lugar de la tabla y tiene 3 de ventaja sobre el Milan. Le sacó esa ventaja al Milan, 3 puntos de ventaja sobre el Milan, 5 puntos de ventaja sobre el Inter. Se están viendo algunas diferencias importantes, porque sacar 5 puntos de ventaja a falta de 8 fechas al quinto lugar es un dato muy importante para la Roma, que recordemos que también está en carrera en la Europa League. Entonces viene ahí por el equipo de José Mourinho, porque acumuló su tercera victoria consecutiva en Serie A después de aquella derrota en el derby de la capitale, el derby de Roma con la Lazio. Y bueno, por parte del Udinese, que también ha hecho una campaña importante, sobre todo al comienzo de la temporada fue bastante bueno. Udinese ahorita tiene 39 puntos, está prácticamente conforma ese grupo, ese grupo de equipos que están prácticamente salvados del descenso y que tienen muy difícil el acceso a competencias europeas. Entonces ya está como medio terminar la temporada con cierto nivel. Obviamente me imagino que los jugadores deben incentivarse con tratar de acceder a competiciones europeas, pero en verdad está más o menos complicado. Decimos que la Juve tiene 44 puntos, la Juve ocupa el séptimo lugar, pero el séptimo lugar no da puestos europeos necesariamente, a menos que el club que gane la Copa Italia ya ocupe puestos europeos. Bueno, entonces ese cupo se habilita para el séptimo, ¿no? Se baja, pues el sexto iría a Europa League y el séptimo a Conference League. Pero en estos momentos no sabemos qué puede pasar, porque tanto Fiorentina como Cremonese y Juventus, 3, están fuera de competiciones europeas. Solo el Inter está en competiciones europeas. Si alguno de esos 3 gana la Copa Italia, entonces no se habilita este puesto extra. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque al equipo al que hay que apuntarle, o al que tienen que ver estos equipos que ya no están peleando por el descenso, por salvarse, es al Atalanta. El Atalanta tiene 49 puntos, entonces está un poco complicado, ahí está difícil, honestamente está complicado, pero bueno, ahí tienen un incentivo para las últimas fechas, a ver si logran esta hazaña. Bueno, finalmente el partido que cerró esta fecha número 30 fue Fiorentina-Atalanta. La Fiore recibió al Atalanta. La Fiorentina está en carrera en Conference League, en cuartos de final. Hay un video de Conference League especializado sobre la previa de esta vuelta de cuartos de final, de gol mío, para que le echen un vistazo si quieren. Partido emocionante también porque la Fiorentina está dentro de este grupo que quiere intentar robarse algún puesto de Europa. El Atalanta está tratando de mantenerse. Bueno, empataron 1-1. Los goles fueron de Maele, el lateral del Atalanta, bueno, carrilero del Atalanta, y de Artur Cabral de penal. Cabral, que también está encendido, está marcando muchos goles últimamente. Fiorentina tiene 42 puntos en estos momentos, ocupa el puesto número 9, está a 7 del Atalanta, que dijimos que tiene 49 puntos. Y en las últimas 8 fechas, las últimas 8 jornadas de Serie A que ha jugado la Fiorentina, ha conseguido 5 victorias, 5 y 3 empates, y victorias contra Inter y Milan. Curiosamente, el último partido que perdió pasado 12 de febrero, hace más de 3 meses, fue contra la Juventus. Fiorentina, ya lo dijimos, está en carrera en la Copa Italia, está en carrera en la Conference League, quizás es favorita, no, quizás no, y todavía puede aspirar a algo en la liga, a robarse algún cupo por ahí, algún puesto. Entonces la temporada de la Fiorentina ha sido más que interesante. Bueno, entonces en resumen, Napoli sigue con su amplia ventaja. Tiene que no jugar mucho con esa ventaja, pero yo creo que es cuestión de tiempo para que matemáticamente gane el título. La Lazio se está asegurando casi la Champions con una muy buena ventaja sobre el quinto lugar, 10 puntos de ventaja. Tiene que equivocarse mucho, como dijimos, para no meterse en la próxima Champions. La Roma aprovechó en esta última jornada también para sacar algo de ventaja. El Milan está ahí incierto en la Liga, en Champions vamos a ver qué pasa. El Inter está incierto en la Liga, en Champions vamos a ver qué pasa. Después le sigue el Atalanta, después le sigue la Juventus.
Y después entra este grupo que puede aspirar, que ya está definitivamente salvado del descenso, creo yo, y que puede aspirar a meterse en competiciones europeas si ligan algunas cosas con la Coppa Italia. Ese grupo está conformado por Bologna, Fiorentina, Sassuolo, Torino, Udinese y Monza. Esos 6 equipos yo creo que ya se pueden olvidar del descenso y pueden quizás soñar, algunos más que otros, en meterse en competiciones europeas. Y por último está este grupo que debe temer por el descenso, que todavía no está asegurado, no está garantizada su permanencia en la Serie A, que está integrado por Empoli, Salernitana, Lecce y Spezia, que en estos momentos no están en zona de descenso, y los que conforman el descenso, ya los dijimos, pero lo repetimos de todos modos: Hellas Verona, Cremonese y Sampdoria, que Sampdoria tiene 16 puntos. Sampdoria está a 10 puntos de salirse de la zona de descenso. Es mucho, y sobre todo considerando que tienes que escalar a Cremonese y a Hellas Verona, tienes que pasar esos 2 equipos. Pero bueno, no hay nada asegurado, todavía. Vamos a ver qué pasa en estas últimas jornadas. Va a estar muy emocionante. Yo les recomiendo que cuando haya partidos de algunos de estos equipos que están peleando por el descenso, los vean, porque más allá de que, claro, si están en descenso es porque no han tenido una buena temporada y quizás no han tenido un buen rendimiento, más allá de eso, ya estamos en esta fase en la que nos vamos a lo más instintivo. Estos equipos van a pelear con todo para salvarse, van a tener más motivaciones que la gran mayoría de los clubes del torneo para ganar sus partidos. Esto es así, ya muchos clubes tienen prácticamente definido el destino, sobre todo estos que están en el limbo, que no pueden descender, pero tampoco pueden acceder a competencias europeas, algunos que ya están muy cómodos en competencias europeas. Entonces los partidos de los equipos de zona de descenso, sobre todo lo que es Sampdoria, Cremonese y Hellas Verona, y ojo que también Spezia, esos partidos van a ser muy buenos. Los rivales que se enfrenten a estos equipos no van a tener partidos fáciles, así que ojo con eso. Y bueno, quiero adelantarles que va a haber la próxima fecha, porque va a haber partidos buenos, partidos importantes. Bueno, ¿y qué se viene en la fecha 31? El primer partido va a ser Hellas Verona contra Bologna. Bologna, que sueña con meterse en competiciones europeas. Hellas Verona, que está tratando de salvarse, ha sumado puntos en sus últimos 2 partidos, el Hellas, y para salirse de esa zona de descenso tiene que seguir sumando. Así que va a estar bueno ese partido. También tenemos Lazio contra Torino, Salernitana con Sassuolo, que Salernitana también está un poco urgida, tiene que sumar algo para alejarse de la zona de descenso. Sampdoria con Spezia, partido importantísimo. Ojo con Sampdoria-Spezia. Si la Samp llega a sumar contra Spezia, la cosa se va a poner demasiado emocionante. No solo que llegue a sumar, sino que le gane a Spezia. Empoli va a recibir al Inter. Ya en ese momento sabremos si el Inter está en semifinales de Champions o no. Monza va a recibir a la Fiorentina. También va a ser un partido interesante. Son clubes que todavía, como les dije, sueñan con pescar algo de Europa. Udinese va a recibir a Cremonese. Yo quiero ver ese partido. Yo quiero ver qué va a hacer Cremonese, que lleva 2 victorias consecutivas y después de haber estado tanto tiempo sin ganar, parece están asomando que pueden lograr el milagro. Y bueno, hay que seguirles el paso, seguir sus partidos, a ver si de verdad van a lograr la hazaña. Yo me emociono porque bueno, demasiados partidos sin conseguir la victoria, y de repente te destapas y puedes incluso lograr no descender. Bueno, vamos a ver. Milan recibe al Lecce. Milan, vamos a ver si aprovecha, porque tiene que tratar de alcanzar a la Roma y sobre todo alejarse un poco del Inter y sacarle la ventaja para asegurarse por lo menos el 4º puesto. Y la cereza del pastel para los últimos 2 partidos de esta fecha 31, Juventus-Napoli. Juventus urgida, también tiene que ir sumando. Napoli, bueno, que tiene ya la ventaja que tiene. Sabremos ya para ese partido si ambos equipos están o no en las semifinales de las competencias europeas. En el caso del Napoli, la Champions; en el caso de la Juve, la Europa League. Quizás no es el Juventus-Napoli más atractivo de los últimos años, pero seguramente es un partido que está muy cargado, con mucha historia, muchas emociones, mucha rivalidad. Entonces vamos a ver qué pasa con Juventus y Napoli. Y el último partido de esta jornada, también partidazo importantísimo para los puestos europeos, es Atalanta-Roma. Roma y Atalanta, Roma que está de tercera, Atalanta que está de sexta. Se van a ver las caras también en la jornada 31. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, si les gustó el video, los invito nuevamente a que se suscriban al canal, a que le den like y a que comenten. Y me gustaría que me dijeran qué equipos piensan ustedes que van a clasificar a la próxima edición de la Champions, qué equipos creen que van a quedar en Europa League y Conference League y qué equipos creen ustedes que van a descender la próxima temporada, bueno, esta temporada para la próxima edición, quienes van a estar en Serie B en 2023-2024. Y bueno, por supuesto, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @golmio en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y recordarles, como siempre, los agradecimientos a Johnny Segavi por la música. Esa canción que escuchan en la introducción y que van a escuchar ahorita en el cierre, la compuso él. Aquí les dejo sus redes sociales para que lo sigan si les gusta la música. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Gol Mío.